El siglo XX, sin duda, fue el más convulso de toda la historia humana. En ese periodo se desataron dos conflictos a una escala que, bueno, nadie había visto jamás. Pero, ¿y si en realidad no fueron dos guerras separadas? ¿Y si fue una sola y larguísima catástrofe de 30 años, unida por una cadena de causa y efecto? Vamos a desentrañar esa conexión. Para entender cómo se conectan, primero hay que poner en perspectiva la brutalidad de la época. Es que el siglo XX inauguró una era de guerra industrial que provocó masacres a una escala que antes era, inimaginable. Cambió para siempre no solo la guerra, sino a la humanidad misma. Y esta es la pregunta central de todo esto. ¿Fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial eventos distintos? ¿O son más bien los dos actos de una misma y enorme tragedia? Porque la evidencia sugiere que las semillas de la segunda ya estaban sembradas al final de la primera. Todo comienza aquí, a principios de siglo. Hay que imaginarse a Europa como un polvorín. Estaba lleno de imperios, alianzas secretas, ambiciones coloniales. Solo hacía falta una pequeña chispa para que todo, absolutamente todo, explotara. Miren, para 1914, el continente estaba básicamente partido en dos grandes bloques. Por un lado, tenías a la Triple Entente, con Francia, Gran Bretaña y Rusia a la cabeza. Y por el otro, a las potencias centrales, lideradas por Alemania y el Imperio Austrohúngaro. Lo irónico es que estas alianzas se crearon, en teoría, para mantener la paz, pero en la práctica lo que hicieron fue asegurar que cualquier pleito local se convirtiera casi al instante en una guerra continental. Y esa chispa, la chispa llegó el 28 de junio de 1914. El asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo fue el detonante. A partir de ahí, se desató una reacción en cadena que ya nadie pudo parar. Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia, Rusia, que apoya a Serbia, se mete. Alemania apoya a Austria-Hungría y también entra. En cuestión de semanas, las fichas de dominó cayeron una tras otra, y media Europa estaba en guerra contra la otra media. Al principio, todos pensaban que sería una guerra rápida, una victoria gloriosa y para Navidad, todos en casa. Pero se encontraron con un infierno estático. La guerra de trincheras se convirtió en una carnicería, una lucha de meses para ganar apenas unos metros de lodo. Y el costo humano fue aterrador. Más de 16 millones de vidas perdidas. Una cifra que, para que se hagan una idea, superaba a casi todas las guerras anteriores juntas. Todo esto impulsado por una nueva y letal tecnología industrial. Es que la revolución industrial había transformado por completo el campo de batalla. De repente había ametralladoras, gas venenoso, submarinos y hasta los primeros tanques y aviones de combate. Matar se había vuelto más fácil y eficiente que nunca. La guerra se había vuelto una industria. Bueno, avancemos ahora hasta el final de la Gran Guerra. En 1919, las potencias que ganaron se reúnen para firmar un tratado de paz. El problema es que, en lugar de construir una paz que durara, crearon sin saberlo las condiciones perfectas para un conflicto todavía peor. Este famoso Tratado de Versalles fue diseñado básicamente para castigar a Alemania. La obligó a aceptar toda la culpa de la guerra, a desarmar su ejército, a ceder territorios importantísimos y a pagar unas reparaciones económicas que dejaron su economía por los suelos. La intención era debilitarla para siempre. ¿Y cuál fue el resultado? Pues el predecible. En lugar de calmar las cosas, el tratado generó un resentimiento profundísimo, un deseo de venganza en el pueblo alemán. Se sintieron humillados, traicionados, y ese fue el terreno fértil perfecto para que crecieran las ideologías más extremas. Y de todo ese resentimiento surgió una figura, Adolf Hitler, un orador con un carisma increíble que supo cómo canalizar toda esa rabia de una nación. Les prometió restaurar la grandeza de Alemania, vengar la humillación de Versalles. Su ascenso al poder fue, la verdad, meteórico. Con Hitler ya en el poder, la segunda parte de esta catástrofe era casi inevitable. El mundo miraba paralizado por el miedo a otra guerra, mientras Alemania se preparaba para desatar el infierno una vez más. Por supuesto, Hitler ignoró por completo el Tratado de Versalles, reconstruyó el ejército alemán y empezó a expandir su territorio.
se anexionó Austria y partes de Checoslovaquia. Las potencias europeas, como Francia y Gran Bretaña, protestaron muy tímidamente. Esperaban que, cediendo un poco, evitarían una guerra. A esta política se la llamó apaciguamiento. Y entonces, en un acto de cinismo político puro, ocurrió lo impensable. En agosto de 1939, Hitler, un anticomunista feroz, y Stalin, el líder comunista de la Unión Soviética, firmaron un pacto secreto de no agresión. Acordaron no atacarse entre ellos y, en secreto, repartirse Polonia. Esto le dio a Hitler la luz verde que necesitaba. 9 días después, el 1 de septiembre de 1939, Hitler invade Polonia. Pero esta vez no fue como la guerra de trincheras. Usó una táctica nueva y devastadora, la Blitzkrieg, o guerra relámpago. Un ataque coordinado, rapidísimo, que aplastó a la resistencia polaca en semanas y que después arrollaría a Francia en 1940. La invasión de Polonia fue la gota que colmó el vaso. Gran Bretaña y Francia finalmente le declararon la guerra a Alemania. La Segunda Guerra Mundial había comenzado, y su escala de destrucción iba a hacer que la primera pareciera casi un ensayo. Durante años, las potencias del eje parecían imparables, pero la marea empezó a cambiar. En el frente oriental, la derrota alemana en la batalla de Stalingrado, a principios de 1943, fue un punto de inflexión clave. Fue la batalla más sangrienta de la historia y le rompió la columna vertebral al ejército nazi. Mientras, en el oeste, el 6 de junio de 1944, los aliados lanzaron la invasión por mar más grande de la historia, el Día D. El desembarco en Normandía abrió un segundo frente masivo en Europa y fue el comienzo de la lenta y sangrienta liberación de Francia y el avance hacia Alemania. Y en el Pacífico, la batalla de Midway en 1942 fue el golpe decisivo contra Japón. La Armada de Estados Unidos hundió 4 de sus portaaviones, y eso cambió el equilibrio de poder en el Pacífico para el resto de la guerra. A partir de ahí, Japón estaría siempre a la defensiva. La escalada de la violencia fue brutal. Si la Primera Guerra Mundial nos pareció una catástrofe con 16 millones de muertos, la Segunda fue un verdadero apocalipsis. Se calcula que murieron más de 70 millones de personas en una guerra donde los civiles se convirtieron en un objetivo principal. En el corazón de toda esa oscuridad estaba el Holocausto, el genocidio sistemático de más de 6 millones de judíos y millones de otras víctimas a manos del régimen nazi. Una atrocidad industrializada que sigue siendo una de las manchas más oscuras de la historia. La guerra en Europa terminó en mayo del 45 con la rendición de Alemania, pero en el Pacífico Japón se negaba a rendirse, y para forzar el final, Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. La guerra terminó, sí, pero el mundo entró en la era nuclear, viviendo desde entonces bajo la sombra de la aniquilación total. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿2 guerras o una? La evidencia traza una línea muy directa desde los salones de Versalles hasta los campos de exterminio en Polonia. La caída de una ficha de dominó provocó la siguiente, y nos deja con una pregunta bastante inquietante sobre la naturaleza humana y nuestra, al parecer, interminable inclinación al conflicto.